Agradezco y siempre me da mucho gusto saludar a doña Dolores Padierna, quien es coordinadora de los senadores del Sol Azteca. Señora legisladora, muchas gracias y muy buen día. Buenos días, Oscar Mario. Muchísimas gracias por esta entrevista. Me da muchísimo gusto saludarte. Al contrario, bueno, finalmente, ¿por qué deciden pues esperarse hasta el próximo periodo ordinario? Y le pregunto porque pues habrá mayor contaminación, si me permite el término electoral, o un ambiente electorero que pues va a distraer la atención de cualquier tema que pongan sobre la mesa. En efecto, entre más tiempo pase, peor se ponen las circunstancias en todos lados, en el Poder Legislativo, entre otros. Pero si algún tema era urgente, de atención nuestra, que es nuestra obligación y nosotros mismos pusimos las fechas, pues era terminar de conformar el Sistema Nacional Anticorrupción. En este momento falta el nombramiento del fiscal anticorrupción, de los magistrados del Tribunal Fiscal de la Federación, que son órganos que sancionan los actos de corrupción. A la Cámara de Diputados le corresponde el nombramiento de los órganos internos de control, que también están acéfalos muchos. Uno de los grandes cambios del Sistema Nacional Anticorrupción al crearse este sistema es que algunos órganos internos de control ya no son nombrados por los propios titulares de las áreas ejecutoras de gasto, sino que los nombra la Cámara de Diputados para que no sean juez y parte, quien ejecuta el gasto y quien lo supervisa. Es un modelo que es necesario terminar de conformar. Se había hablado que debería de ser en un extraordinario, porque en un transitorio de cuando dimos creación al Sistema Nacional Anticorrupción se estipuló la fecha del 19 de julio como la fecha en que se terminaría de ya todos los nombramientos para que entrara en funciones todo el sistema en su conjunto. Llegará el 19 de julio y estará incompleto este Sistema Nacional Anticorrupción, lo cual no es una buena noticia, no es una buena mensaje hacia la sociedad, que la corrupción es uno de los temas principales de la agenda nacional, una de las mayores quejas y preocupaciones de la sociedad, y no está cumpliéndose con este cometido. Ahora, eso por una parte. Por la otra, las consideraciones que se hacen de que el fiscal anticorrupción que se nombraría ahora carece de dientes. Esa es la verdad. Sería dependiente del actual Procurador General de la República, no tendría facultades autónomas para verdaderamente castigar, sancionar con independencia todos los actos de corrupción. Entonces decían, bueno, ¿para qué nombramos algo así? Mejor vayámonos a una reforma integral donde se elimine el paso automático, para que el fiscal general de la República no sea al mismo tiempo el nuevo fiscal general de la República, que se elimine el paso automático. También, pues, que el nuevo fiscal tenga, pues, sea autónomo para que pueda hacer bien su trabajo. Mientras no estén dadas estas características, dicen, no debe de nombrarse. Yo digo que desde un principio supimos que este fiscal que se nombraría por esta vez sería temporal, va para un tiempo muy corto, mientras se hace la sustitución de PGR por la Fiscalía General de la República. Sería temporal. Entonces dicen, no es necesario uno temporal, si va a ser el mismo Procurador General el que mande, bueno, pues mejor ahí está, nadie está quitando al Procurador General, ahí está, pues el que siga mandando. Y los magistrados ciertamente hacen falta porque se crea una tercera sala especializada en materia de sanción a servidores públicos y se incorporan especialistas también en las salas
Superior con esta finalidad, con esta función. Bueno, pero dicen estas funciones pueden ser cubiertas perfectamente ahora por los magistrados supernumerarios que ya nombramos hace poco. Entonces, digamos que así de extrema urgencia no es, y pareciera que el escenario tan complejo, tan, no sé, revuelto que estamos viviendo en los tiempos actuales, no está permitiendo el diálogo. Hay una ruptura del diálogo, no se está hablando, y mientras no se habla, no se dialoga en un parlamento, pues francamente está todo estancado. Oiga, senadora, pero perdón que insista, independientemente de todo esto en análisis que usted hace, el próximo periodo ordinario inicia el 1 de septiembre, ¿es verdad? 1 de septiembre. ¿Sí? ¿Así es? Sí, el 1 de septiembre. 1 de septiembre. Pues imagínese la atención de la ciudadanía o los temas que van a abordar los medios impresos, electrónicos, internet, etcétera, que pues van a privilegiar la parte electoral o preelectoral, porque pues habrá partidos políticos que ya comiencen a depurar con mayor velocidad este proceso de selección y elección de sus candidatos, y la Ley de Seguridad Interior, el nombramiento del fiscal general de la República, del fiscal anticorrupción, pues van a quedar en un segundo plano. Mediáticamente hablando, ¿no? Quizás dentro del Senado o del Congreso, pues también después en la Cámara de Senadores, depende cuál de ella inicie el estudio de cada uno de estos puntos tan importantes, pero pues la atención va a estar en el nombramiento de los candidatos que vayan a competir por la presidencia de la República. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, pues ya se nos fue otro periodo ordinario con temas muy distintos a estos que usted señala y que también pues se toman como prioritarios. En efecto, el año electoral comienza en octubre de este año, y estamos hablando del periodo electoral 2018. Entonces, a la lucha postelectoral del 2017 se va a juntar el momento preelectoral del 2018, lo cual hace un cóctel nada favorable para los grandes consensos que se requieren. Sobre todo porque pueden llegar a, como dicen, acuerdos en lo oscurito y pues simplemente informar a sus representados, porque aunque los senadores pues en teoría son como embajadores de los estados, los diputados son representantes del pueblo, pues la verdad es que independientemente de esta combinación que debiera de dar u ofrecer una rendición de cuentas muy transparente, en la práctica menos se va a dar. Ayer mismo yo hacía el comentario, la crítica, que no estábamos siendo capaces de separar la tarea legislativa para la cual fuimos electos, y que con toda abstracción de los intereses políticos electorales que son naturales, inherentes a nosotros, porque formamos parte de los partidos políticos, pero no estamos siendo capaces de separar una cosa de la otra. Y debemos estar a la altura, y en efecto nuestra tarea legislativa, por la que nos pagan, pues debe de realizarse a pesar de todos los pesares, a pesar del escenario electoral, preelectoral, postelectoral, porque eso finalmente no va a dejar de estar. Siempre la lucha electoral, más si es la presidencia de la República, y más en un 2018 que aparece ante nuestra vista como el más complejo de la historia, además de que ahora vamos a tener 30 elecciones locales
caso de la Ciudad de México se estrena una constitución con la creación de alcaldías, concejales, cosas muy complicadas, y sumarle a eso la presidencia de la República, la renovación completa del Congreso de la Unión, bueno, hace de verdad un asunto muy importante para todo el país, pero la tarea electoral no debe de pararse. Pues sí, y con consecuencias muy delicadas, ¿no? Si se hacen mal si sale todo mal. Sí, el 1 de septiembre inicia el periodo ordinario con el informe presidencial, desde luego la glosa del informe, la comparecencia de los principales secretarios de Estado. Se entrega el 8 de septiembre el paquete económico con todo lo que eso significa para su aprobación, que nosotros arrancamos siempre con la ley de ingresos, etcétera. Y en ese escenario debemos aprobar todo el Sistema Nacional Anticorrupción. Está en la Cámara de Diputados la Ley de Seguridad Interior, la cual carece de consensos. Ha habido otras que tienen un poco más de consenso, al menos así lo percibí yo, en varias iniciativas que hicimos en el Senado respecto de el modelo de seguridad pública para México. O algunos nos dicen que estamos muy tarde. Esto es a principio de un sexenio, no al final. Tenemos un ejecutivo de salida, un legislativo de salida, y estos asuntos de cuál es la estrategia para combatir al crimen organizado, cuál es el modelo idóneo de seguridad pública para nuestro país, ese es uno de los temas estratégicos de la agenda y no fue atendido en todo el sexenio. Ya de salida se quiere poner una ley de seguridad interior para legalizar prácticamente el statu quo, como si el statu quo estuviera dando muy buenos resultados y estuviéramos en jauja. Y la verdad no es así. Algunos consideramos, y entre ellos, que se pierde más con la ley que con lo que se gana. Oiga, y hablaba usted de la glosa del informe del señor presidente. Pues, ¿no lo considera usted, y lo digo como dicen por allá, con todo respeto, pues inútil? Porque sí, van los secretarios, les preguntan, pero son horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas, y realmente dígame qué episodio de qué informe presidencial que derive después en la presencia de los secretarios de Estado ante representantes del Congreso de la Unión ha servido para algo. Sí, yo he sido legisladora por 15 años, Oscar Mario. No, lo digo en general, en general. Sí, me refiero a que este modelo de comparecencias que tenemos actualmente no ayuda para hacer una verdadera revisión, rendición de cuentas por parte de ellos y una revisión profunda de parte de nosotros, que esa es nuestra facultad, nuestra función. Pero pueden ser horas ganadas. Si ustedes quitan la glosa, no sé si por ley se pueda, ¿no? Pero si ustedes quitan este camino pues absurdo de la glosa después del informe presidencial y la comparecencia de los secretarios de Estado, y se dedican a estos otros temas que usted señalaba que sí son prioritarios, como el nombramiento del fiscal general de la República, el fiscal anticorrupción, la ley de seguridad interior, bueno, pues van a tener más tiempo, también lugar y entrada a otros temas que interesan a el electorado, a la ciudadanía, y porque viene algo también, si me permite, señora senadora, pues único y nuevo en la historia política moderna de este país, que es la reelección de senadores y diputados que integren la próxima legislatura, y muchos ineptos que son los menos, ¿no? Espero, o quiero pensar así, pero sí va a haber muchos que se van a colar ahí, que van a llegar de cachucha para quedarse 12 años en el comodísimo asiento del Senado y de la Cámara de Diputados, pues nada más pasándola bien y con su celular y sus botanitas allí en la mesa, ¿no? Ojalá fuera tan... No, digo, los malos así son, a los que no chambean así son. En el tema de las comparecencias,
son ineludibles, porque la rendición de cuentas es una obligación constitucional. Pero, en efecto, si se hace una pasarela donde no informan nada, no rinden cuentas, no tiene caso. ¿Qué se debe de hacer para que realmente sea una rendición de cuentas? Cambiar el formato. El Poder Legislativo es quien debe de tener la primera y la última palabra, sentar a los secretarios de Estado para que en efecto rindan cuentas. Las y los senadores, legisladores, debemos tener todo el estudio, la preparación el conocimiento profundo del informe, contrastado con la realidad, con otros análisis, para poder realmente hacer un debate sobre qué se entrega, qué cuentas se entregan los servidores públicos al país. Entonces yo sí confío, porque le decía yo que yo tengo 15 años de legisladora, porque hubo una legislatura donde cambiamos el formato en la legislatura 57 y realmente era una verdadera rendición de cuentas. Gobernaba en aquellos años Cedillo y lo sentamos a él mismo y a varios secretarios y subsecretarios incluso, para que delante de las cámaras del Congreso estuvieran informándole a la gente lo que hacen. Y la agenda, pues desde luego es muy importante. Estos temas que tú señalas son los que tenemos pendientes desde el periodo ordinario anterior y deben de ser saldados antes de irnos. Sí, pero a ver, fíjese, por ejemplo, bueno, están dando siempre opiniones del auditorio, pero esta que hemos mencionado en varias ocasiones con representantes del Congreso, dice, en la Ley de Seguridad Interior, al parecer no existe la intención de incluir penas severas para gobernadores, municipios, policías estatales y guardias de los ayuntamientos que no hagan su labor en el combate a la delincuencia organizada. Eso es importantísimo, ¿no? Porque muchos gobernadores, muchos municipios, los jefes de las policías estatales y municipales dicen, oye, pues, híjole, mano, pasó todo esto, a ver, gobierno federal, mándame al ejército o a la marina. Y siempre es el mismo y es un círculo vicioso. Desde que se estableció que al ejército provisionalmente brindara al país tareas de seguridad pública de manera extraconstitucional, pero por la emergencia de la situación se aceptó por todos que así fuera, pero de manera temporal, mientras se capacitaba a las policías, mientras se hacía un modelo de penas severas, de supervisión continua, alta calificación de policías. Pero esto no sucede, no existe, pues. No existió nunca. No, ni ahorita. Prometió desde Felipe Calderón, cuando sacó al ejército. No, sacudió el avispero y se fue. Y terminó su sexenio sin capacitar las policías. Actualmente vamos terminando otros sexenios sin capacitar a las policías. Y entonces, como no capacitamos los policías, dependemos del ejército. Claro. Y el ejército ha dicho muchas veces, mi tarea es la soberanía nacional. Son resguardar al país, no es las tareas de seguridad pública, eso le corresponde a otros órganos. Y eso es lo que es el gran debate que tenemos pendiente. Bueno, pues entonces así están las cosas. No habrá entonces ya periodo extraordinario para tres temas muy importantes: designar al fiscal anticorrupción, designar al fiscal general de la República y pues incluir en la Ley de Seguridad este apartado como vamos a castigar a gobernadores, municipios, policías estatales y guardias de los ayuntamientos que no cumplan con su deber en el combate a el crimen, a la delincuencia, a los delitos, ¿no?, de la delincuencia organizada y desorganizada. Entonces, pues tendrá que ser un poquito más de lo mismo y habría que agregar lo que mencionábamos al principio, María Dolores Padierna, pues el clima y
el ambiente sí, pues imagínense nada más, todo el mundo va a estar empezando, fíjese, y un tema rapidísimo, se me permite 2, 3 minutitos, pero aprovechando que estamos con usted, esto de los frentes amplios, Frente Amplio del PAN con el PRD, luego Frente Amplio de no sé qué, luego hablan de coaliciones de gobierno como opción para construir mayorías estables, que bueno, pues como el anuncio, ¿no? Y eso nos deja con la cara de Juat. Tenemos que ir a la aplicación de tradúceme al español lo que estás diciendo en estas conferencias de prensa, que se arman muy bonitas, se arman muy bien, pero la verdad no le dicen nada a la ciudadanía, con todo respeto, y no tiene que ver con usted, no es nada, es personal, es en general, ¿no? Se dio este anuncio lamentable del Frente Amplio Opositor. Desde luego nosotros pensamos que los partidos políticos estamos, no todos, pero sí, digamos como partidos, hemos perdido legitimidad, convocatoria, y necesitamos pensar las cosas más de fondo, ver cómo le hacemos, porque paradójicamente el 2018 las izquierdas, por ejemplo, llegamos con un porcentaje separado unos de otros muy superior al del 2012. Es decir, hemos crecido en este tiempo, pero vamos separados. Nuestro llamado es siempre hacer una unidad de las fuerzas progresistas para presentarnos unidos a un reto mayúsculo que son las elecciones del 2018. Pero hay de izquierdas a izquierdas. Hay de izquierdas a izquierdas, la izquierda responsable y la izquierda irresponsable, ¿no? Pues todos necesitamos de todos, aquí no podemos excluir a nadie, pero decía yo del Frente Amplio Opositor o Amplio Democrático. Que nadie entiende todavía qué significa, doña Dolores, nada, como que no. Era una alianza no le dan PAN-PRD, ya se está modificando, hemos tenido diálogos con todos los compañeros y pensamos que vamos a dejarle la convocatoria a esta cita con la historia, a gente del pensamiento democrático, progresista, que logre reunir y primero detallar un programa para la situación tan grave que vive el país, y después los partidos nos sumemos, no al revés. A una convocatoria de los partidos es difícil que se presenten muchos, tal vez dividamos más que convocar, entonces lo mejor es dejarle la convocatoria a los académicos, a los intelectuales, a gente, personalidades del mundo que tienen alta autoridad, alto poder de convocatoria y que están igualmente preocupados por nuestro país, que ellos hagan esta convocatoria y nosotros acudamos a esa cita para hacer nuestra labor de convencimiento a la sociedad de un nuevo proyecto para el país. Y qué difícil la tienen todos, doña Dolores. Qué muy difícil la tienen. ¿Sabe qué? La gente ya no le cree a nadie, Porque dicen, primero es el proyecto de nación y luego el candidato. Pues es que el proyecto de nación tiene que ser muy similar a todos, ¿no? La pobreza es la misma, la necesidad de crear mayores cambio, empleos, de crecimiento. Sí. Un cambio que no sea como ha ocurrido en el año 2000, que hubo una alternancia, luego en el año 2012 otra alternancia, pero las cosas siguen igual para la gente, para nosotros, para todos. Claro. Solamente los problemas se agravan, se profundizan, pero no se solucionan. Necesitamos algo nuevo, algo distinto, y estamos pensándolo entre todos de noche, porque en el día se trabaja mucho, y estamos elaborando, dialogando este nuevo modelo, este nuevo pensamiento, esta nueva propuesta hacia la sociedad mexicana. Esperemos cuando se tenga sea algo verdaderamente valioso, atractivo, que le interese a la gente y podamos con ello participar. Pues sí, pero yo creo que todos tienen que escoger muy bien, hacer un proceso de selección y elección de candidato o candidata, pues que no se emborrache con la fiesta electoral, si me permite el término, y después viene la cruda realidad para todos, y seguimos igual y con lo mismo. Sí, coincido. No podemos tener... Pero ¿a dónde los vamos a mandar a hacer? No, bueno, sí hay personalidades importantes que pueden jugar ese papel.
Pues bueno, pues ojalá por México, se escojan bien a los... Solo conocemos uno, ¿no? Que está ahí dando vueltas solito en la cancha y por eso dice que va a ganar, pero pues hasta el momento no conocemos quiénes van a competir contra el señor López Obrador. Todavía estamos a un año. Híjole, menos. Las candidaturas menos, se comienzan a diseñar en octubre, noviembre de este año. Y la campaña empieza en marzo, enero, ¿no? Marzo, abril, mayo, junio, ¿no? Sí, así es. Doña Dolores, siempre me da mucho gusto saludarla, Para servirle, Oscar Mario. Muchísimas gracias. Y platicar con usted. María Dolores Padierna, coordinadora de los senadores del Sol Azteca.